Continuando con los temas de movilidad, si usted usa la bicicleta para transportarse o conduce por la ciudad, es indispensable que conozca el lenguaje de señas que utilizan los ciclistas. Veamos. Desde el 14 de febrero entraron en operación 340 nuevas ecobicis y aunque pudiera parecer que se trata de una bicicleta convencional, no es así. Las nuevas ecobicis tienen un sistema eléctrico de pedaleo asistido. Muchos jóvenes están utilizándolo. De hecho, mi hija trabaja en Polanco y aunque es de oficina, de falda y todo, se trepa su ecobici, que justamente es la que yo traigo, para transportarse de un lado a otro más fácil. Con esta alternativa será posible que los usuarios de ecobici realicen trayectos de viaje más largos y cómodos. Y es que las nuevas bicicletas alcanzan una velocidad de 15 kilómetros por hora y se encuentran distribuidas en 28 cicloestaciones. No hay ni cultura por los mismos ciclistas ni por los que van en el carro. Entonces es peligroso, pero bueno, está bien que se implemente un día y empezar así. Para utilizar las nuevas ecobicis con pedaleo asistido, hay reglas que deben cumplirse al pie de la letra. Vamos a hacer alto total, ¿sale? Alto total, con mano izquierda. Recuerden, es algo muy importante que todas las señalizaciones sean con mano izquierda. Ahora, vuelta izquierda, vuelta derecha, voy de frente, eso es. Baja tu velocidad o precaución. Actualmente, el sistema Ecobici en la Ciudad de México cuenta con 250,000 usuarios. Diariamente se realizan 35,000 viajes y existe un acumulado histórico de 48 millones de viajes en 8 años de operación. Con imágenes de Sergio Villanueva, Eric Pinto, 21 Noticias.